Ok. Entonces, la primera enseñanza que nos está mostrando aquí Jesucristo es esta, que nosotros no tenemos que ignorar las partes pequeñas por el hecho de estar buscando las partes grandes de la palabra. Y es lo que nos muestra el versículo 19, cuando habla acerca de este tipo de mandamientos, que mantiene Mateo a través de Mateo 23, como vimos nosotros, ¿sí? Y entonces aquí les puedo indicar entonces cuáles serían los mandamientos que son extremadamente grandes e importantes para Jesucristo. Un ejemplo de esto claro, antes de que Jesucristo hablara y dijera la parte de, el primer mandamiento es este, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ya venía anteriormente. Y si nosotros checamos ese versículo, podemos ver que hace referencia a lo que aparece en Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, capítulo 6, perdón, capítulo 6, hace referencia a este mandamiento. Y es lo que conocían los judíos como la Shema. Entonces, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, pueden observar esto. Y nos dice el versículo así, para que no tengan que buscarlo. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Entonces eso no era algo que fuera extraño para estas personas. De la misma manera, ellos tenían otros mandamientos que consideraban extremadamente importantes. Otros eran, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículo 2, cuando se empiezan a enumerar los 10 mandamientos, el primero tiene un orden jerárquico que es bastante obvio. Comienza hablándonos acerca de profanar el nombre de Dios, acerca de tener otros dioses. Y nos dice, esa es la primera prohibición que se tiene. Nosotros tenemos que valorar entonces a Dios y estar valorando también su nombre de la misma forma. ¿Sí? Y viene entonces esta serie de mandamientos a los cuales ellos tenían que tener un compromiso. Y entonces Jesucristo llama en Mateo capítulo 5 a que aquellos que son sus discípulos tengan esta clase de compromiso con Dios, no solamente sobre lo que es extremadamente y obviamente la base de todo lo demás, sino que vean que hasta lo más pequeño, si proviene de parte de Dios, debe de ser cumplido. Ahora entonces queda la pregunta para nosotros. ¿Y qué hay entonces acerca de los mandamientos que hacían referencia, por ejemplo, a crucificar animales, a sacrificar animales? ¿Sí? ¿Qué hay de esos mandamientos que hacían referencia a cosas bastante específicas de la dieta, por ejemplo? Y la respuesta es que esos mandamientos, como observamos la vez pasada, esos mandamientos estaban haciendo referencia a Jesucristo y tienen su llenura completa en Jesucristo. Por tanto, nosotros tenemos que, por ejemplo, mantener el Sabbat al nosotros habitar en Jesucristo. Y entonces Jesucristo, que es el Señor del Sabbat, Jesucristo, que es el Señor del día de descanso, Él se convierte en nosotros, que diga, para nosotros, en nuestro descanso. De manera que cada uno de nosotros entonces no tiene que guardar un solo día de descanso, sino que tiene que guardar una vida completa de descanso en Jesucristo. ¿Sí? Nosotros ya no tenemos que sacrificar animales, que sacrificar animales, porque Jesucristo se convierte en el sacrificio para cada uno de nosotros, un sacrificio único, que no tiene que ser repetido, y el sacrificio al cual tenemos que mirar cada uno de nosotros, cada día de nuestra vida. ¿Sí? Ya no se tienen que permanecer las leyes dietéticas, porque cuando nosotros somos incorporados al cuerpo de Jesucristo, nosotros, me hago referencia a ustedes y a mí, no lo somos como judíos, lo somos como gentiles, como gente que era externa. Y cuando se realiza esta incorporación de los gentiles, lo que sucede es que Dios está abriendo las puertas a todos los pueblos que eran idólatras y permite que nosotros entremos entonces. Y para eso, parte de lo que realiza es que quita la parte de los alimentos y señalan la forma en la que entonces nosotros somos incorporados. Y podríamos continuar así de forma constante con las leyes que nosotros el día de hoy no cumplimos. Por ejemplo, la que hace referencia aquí, y ese es mi último ejemplo antes de continuar, es la parte del diezmo, cuando estábamos hablando en Mateo 23, ¿de acuerdo? Ellos diezman hasta la menta, el comino, ¿sí? Lo más chiquito.
nosotros cuando pensamos en el diezmo, dentro del Nuevo Testamento ya no aparece esto. Pero no aparece esto no para permitirnos a nosotros ir y malgastar nuestro dinero o abandonar y no estar dando un 10%. Sucede más bien para que nosotros podamos dar y estemos alentados a dar aún más que solamente el 10%. Que nosotros estemos entregando una vida completa y cada una de las partes de nuestra vida como un regalo que viene de parte de Dios para que nosotros seamos generosos con otras personas. Y entonces dice la palabra, Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Dice, den según Él puso dentro de su corazón. En otras palabras, den según la generosidad que cada uno de nosotros ha recibido de parte de Dios. Y si nosotros hemos recibido de Dios una generosidad tremenda, porque Jesucristo ha muerto por nosotros, entonces tenemos que dar de la misma forma. Se está cumpliendo la ley en Jesucristo y está aumentando de una forma mayor de lo que cada uno de nosotros podría pensar. ¿Sí? Si pueden, acompáñenme a Mateo capítulo 28, versículo 19 al versículo 20. Mateo 28, versículo 19 al versículo 20. Y chequen entonces que esta parte de la ley que tiene que ser cumplida y de los mandamientos no solamente se queda en ese versículo. Cuando Jesucristo va y manda la gran comisión, que es que sus discípulos vayan y comuniquen el evangelio hasta los fines de la tierra, ¿sí? Cuando absolutamente todas las personas chequen la forma en la que nos habla entonces. Dice el versículo 19 de Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora chequen el versículo 20 y ahí vamos a destacar unas cosas. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En otras palabras, con Jesucristo no desaparecen los mandamientos. Jesucristo mismo está mandando ciertas cosas. Y Él está diciéndoles, el ir y hacer discípulos implica no solamente que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, implica que ellos sean enseñados a guardar todo lo que Dios ha mandado. ¿Sí? Y chequen ahí la forma en la que nos habla de esta parte de cumplir los mandamientos, porque utiliza una forma de hablar que podríamos decir nosotros es como redundante. Dice, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Podría simplemente decir, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Pero la forma en la que habla es, enséñenles a guardar. Guardar, en otras palabras, sería cumplir las cosas que les he mandado. Ellos tienen que aprender a cumplir las cosas que les he mandado. Por eso, si nos regresamos a nuestro pasaje, chequen a quienes llama grandes en el reino de los cielos. Dice el versículo 19, la segunda mitad. Mas cualquiera que los haga, que cumpla los mandamientos de Dios y los enseñe también, éste será llamado grande en el reino de los cielos. En otras palabras, tú y yo no solamente tenemos que cumplirlo e intentar cumplir nosotros lo más pequeño de una forma correcta, sino que tenemos que enseñar a otros a poder cumplir de la misma forma las cosas de la ley, ¿sí? Que nos hace referencia a los mandamientos que tiene la palabra de Dios, a los mandamientos que tiene Cristo, de forma constante dentro de la ley. Entonces, digo ley cuando hago referencia a palabra. Dentro de la palabra de Dios nos encontramos de forma constante con mandamientos que nos hablan a nosotros de deberes, de responsabilidades que nosotros tenemos como gente del reino de los cielos. Y tenemos que buscar cumplir nosotros cada uno de ellos. ¿Sí? Y no estoy haciendo referencia en este caso solamente a lo que venía antes. Estoy haciendo referencia a lo que viene dentro de las palabras de Jesucristo en los evangelios y a lo que viene dentro de cada una de las cartas. Si ustedes observan las cartas, de forma constante están avanzando dentro de estos mandamientos. A mí me sorprendió muchísimo cuando nos tocó a Andrés y a mí
estar compartiendo Santiago, la epístola de Santiago. ¿Por qué? Porque esta epístola, ahorita no me voy a acordar el número exacto, pero tenía alrededor de 52 mandamientos en 5 capítulos de toda la epístola. 5 capítulos llenos de mandamientos. Y la forma en la que nos habla entonces son imperativos, son órdenes. Chequen, por ejemplo, cómo comienza. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso es una orden. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en las pruebas. ¿Sí? Es una orden, un imperativo. Cuando aparece una orden dentro de la palabra, y es una orden que proviene de parte de Dios, la tenemos que tomar nosotros entonces de esta forma y estar buscando seguirla y cumplirla cada uno de nosotros como Cristo cumplía. ¿Ok? Ahora eso fácilmente entonces podría tirarnos a cada uno de nosotros y hacernos pensar entonces que no, no podemos nosotros realizar esto y que no podemos nosotros cumplir lo que viene dentro de la palabra. Y eso, amigos, es cierto, es extremadamente cierto. Por eso es que necesitamos nosotros conocer a qué hace referencia a Jesucristo con esto. Porque se hace referencia a vivir una vida de santidad, pero no hace referencia a vivir una vida de santidad sobre las fuerzas de cada uno de nosotros, sino más bien sobre la fuerza que Dios mismo da. Y así tenemos que cumplir cada uno de nosotros. Por eso no quiero que piensen ustedes que yo estoy diciendo que nosotros tenemos que cumplir la ley para poder ganar la salvación. No quiero que piensen que nosotros tenemos que cumplir la ley para poder estar bien con Dios. Yo quiero que ustedes piensen que yo les estoy hablando de algo que se construye arriba de una persona que tiene el fundamento de Cristo. Y una persona que en verdad ha puesto su fe en Cristo, que esta persona puede y tiene la habilidad a través del Espíritu Santo de cumplir las cosas de la ley. Por eso tenemos que checar cada uno en nuestras vidas de forma constante acerca de cómo es que andamos. ¿Okay? Chequen, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 3. Y esta es la forma en la que tenemos que enseñarlo cada uno de nosotros. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al versículo 15. Les voy a dar un tiempo para que lo encuentren, ¿va? 1 Corintios 3, versículo 11 al versículo 15. Así tenemos que enseñar cada uno de nosotros y construir a otros. Por eso dice el versículo de Mateo 28, enseñándoles a que guarden. En otras palabras, no solamente con enseñar los mandamientos, ellos van a estar cumpliéndolos. ¿Por qué? Porque necesitamos una forma muy específica de cumplirlos. Cumplirlos con la gracia de Dios, a través del Espíritu de Dios, sobre la base de las obras de Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Ahora, si ya tienen Mateo, que diga 1 Corintios 3:11, dice así, chequen. Y aquí nos está hablando acerca de cómo es que tú y yo vamos a estar construyendo la iglesia de Dios. Dice así, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera advertencia, nunca tienes que estar enseñando algo que esté sobre otro fundamento, sino que tiene que encontrarse arriba del fundamento que es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, piedras preciosas, plata, madera, heno, hojarasca. Me detengo ahí para antes de seguir el versículo 13. Nos dice, cada uno de nosotros puede ver que construye con ciertas cosas. Podemos construir nosotros metafóricamente la iglesia de Cristo aquí en la tierra, ir con otros hermanos y estarles comunicando la palabra de Dios. Y estaríamos entonces nosotros comunicando oro, comunicando plata, comunicando piedras preciosas. O podríamos nosotros ser gente que no habla con la palabra de Dios a estas personas, que no busca que ellos se acerquen a cumplir los deseos de Dios, que no busca que ellos lo conozcan de forma mayor. Y estaríamos construyendo nosotros entonces con madera, con heno, con hojarasca, con cosas que no se sostienen. Dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta,
Y eso es lo que nos hacía referencia en Mateo 5, cuando dice, este va a ser el grande en el reino de los cielos, o el pequeño. Se va a hacer evidente cómo es que cada uno de nosotros, discípulos de Jesucristo, actuó aquí en la tierra. Unos va a hacerse manifiesto que actuaron de forma grande, otros va a hacerse manifiesto que actuaron de forma pequeña. Dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, tenemos que vigilar nuestra vida, porque esta vida que nosotros tenemos de parte de Dios es para que nosotros la aprovechemos, la administremos para edificar a otros, y edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, no edificar con madera, con heno, con hojarasca, porque aquí metafóricamente habla de cómo es que va a ser probada. Va a ser probada si ésta se mantiene a través del fuego. Si el oro y la plata y las piedras preciosas pasan a través del fuego, van a permanecer intactas, ¿sí? Literalmente, si nosotros pensamos en el proceso que sucede con estos metales, aquí en la Tierra, sucede que ellos son purificados por aquello que es fuego. Se ven de forma más clara, pero la madera, el heno, la hojarasca, no se mantienen, sino que son destruidos. Y entonces dice el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y el versículo 15, y si la obra de alguno se quemare, él, la persona que realizó estas cosas, que era un discípulo de Dios y que está en el reino de los cielos, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, no es como que pierda su salvación, pero sí desaprovechó su vida cuando la pudo utilizar para la gloria de Dios y para construir el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que ver nosotros que tenemos que edificar el cuerpo de Cristo. Y parte de esto es que nosotros enseñemos que es necesario cumplir la ley de Dios. Cumplirla porque nosotros, sobre la base de Jesucristo, podemos realizarlo. Y en vez de dejarnos nosotros perder en todo lo que serían placeres y pecados, mejor nos concentremos en vivir una vida que sea dedicada para Dios, ¿sí? Esa es la enseñanza entonces de Mateo 5, versículo 19. Vámonos a la 20 y terminamos con este estudio, ¿va? Chequen la 20, versículo 20. Y aquí, recuerden, ya no está haciendo referencia a los discípulos, ahora va a hacer referencia a todos, los que podrían ser discípulos y los que no podrían ser discípulos. Porque dentro de esta parte, si recordamos el contexto en el Sermón del Monte, está predicándole Jesucristo primeramente a sus discípulos. Sus discípulos están sentados junto a él. Pero cuando comenzó el sermón, se estaban juntando gente de todos los lados. Estaban viniendo a él gente que no eran parte de sus discípulos. Chequen lo que dice el versículo 1 antes de que leamos, para que tengan el contexto. Dice, viendo la multitud, una multitud que estaba esperándolo a él, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Dos tipos de personas. Personas que forman parte de la multitud, personas que son de sus discípulos. Ahorita existen dos tipos de personas. Personas que son de sus discípulos, nosotros, si es que somos cristianos, y personas que no forman parte de sus discípulos, que se encuentran ahorita en millones alrededor de toda la tierra. Y entonces el mensaje que les da en el versículo 20 es este. Porque les digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y aquí a lo que hace referencia entonces es que Jesucristo no va y tira de forma drástica la labor que hicieron los fariseos y los escribas. Hay un sentido en el cual sí, pero quiero que noten que hay un sentido en el cual no. Jesucristo coloca como ejemplo a los escribas y a los fariseos para ejemplificar que cada uno de nosotros necesita de una justicia más grande que el de estas personas. Estos dos grupos de los que hace referencia, los escribas,
eran los que estaban guardando la ley, que estaban de forma constante como curadores, guardándola literalmente, o sea, hacían copias de la ley, la enseñaban, ellos también la interpretaban y la preservaban, ¿sí? Elaboraban doctrina a partir de la ley. Esa era su labor, guardar la ley de los escribas, ¿sí? Del otro lado tenemos otro grupo, que eran los fariseos. ¿Ellos a qué se dedicaban? Ellos se dedicaban a estar buscando un compromiso con la ley, a estar cumpliendo las demandas, a estar elaborando ellos una enseñanza para que las demás personas también se comprometieran con esta enseñanza, se comprometieran a cumplir la ley, y lo hacían de forma escrupulosa. O sea, iban y ellos querían cumplir cada uno de los mandamientos, de modo que ellos decían, hay 613 mandamientos dentro de esta ley y tienen que ser cumplidos cada uno de ellos. En otras palabras, teníamos a los escribas, que eran como los académicos de ese momento, los, los cristianos, podemos pensar nosotros el día de hoy, que se dedican a estudiar, y del otro lado, unos que se dedicaban a cumplir, ¿sí? Aquellos que eran, podemos decir nosotros, un poquito más con el pueblo. Y entonces toma Jesucristo a estos dos como ejemplo y les dice a ellos que están cumpliendo y buscando adherirse a muchas cosas de esta ley, tienes que superar eso. Tienes que superar aún más su compromiso que ellos tienen y tener una justicia más grande de la que ellos tenían, ¿sí? Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo es que se puede conseguir esto? Y la respuesta es que la justicia de la cual nos habla Jesucristo se encuentra en el reino de la gracia. Voy a repetir eso. La justicia de la que nos habla Jesucristo se encuentra en el reino de la gracia. ¿Por qué? Porque no es una justicia que nosotros podamos realizar. ¿Por qué los utiliza de ejemplo? Para decirles, en este caso, que los escribas y los fariseos se encontraban con una justicia que se encuentra en el reino de lo que tú puedes hacer. Ellos intentaban cumplir 613 mandamientos y algunos iban bastante cerca. Nadie los cumplía de forma perfecta, ¿sí? Pero iban muy, muy cerca con su habilidad. Pero ninguno de ellos, una forma de Dios, se necesita, ejemplo, de fe. La fe no pertenece en el del mortal. La entra en el reino del necesitamos nosotros estar incorporados en el reino de la gracia, los regalos que provienen de parte de Dios, para que cada uno de nosotros tenga una verdadera justicia como la que Él anhela. Y entonces lo que sucede y lo que nos revela la palabra de Dios es que hay una justicia que proviene de parte de la fe. Cuando nosotros creemos en Jesucristo y en verdad nosotros confiamos nuestra vida a Él, nosotros tenemos que decir, yo, Dios, no tengo nada bueno dentro de mí. Yo, todas mis acciones son como trapos de inmundicia. Aún las más hermosas que yo podría realizar son extremadamente nada, suciedad delante de ti. Pero yo creo que tu Hijo murió en una cruz para que Él pudiera darme a mí una justicia que no es mía. Y yo valoro eso y lo acepto y lo recibo con brazos abiertos, dejando entonces atrás todo lo que yo he realizado para poder recibir todo lo que tú realizas. Ese es el reino de la gracia. Y tenemos que reaccionar cada uno de nosotros de la misma forma. Y entonces lo que tenemos que comunicar nosotros a aquellos que no son discípulos el día de hoy de Jesucristo, y lo que yo quiero comunicarles a ustedes, si alguno no es un discípulo de Jesucristo, es que tenemos que reaccionar de esta forma. Como Pablo, podríamos cada uno decir de nosotros, yo soy un hebreo de hebreos, yo soy en cuanto a la ley fariseo, yo soy en cuanto al celo perseguidor de la iglesia,
en cuanto a la justicia, que es mediante la ley irreprensible. Pero cada uno de nosotros tiene que decir, más bien, he estimado todo esto como pérdida por amor de Cristo. Cada uno de nosotros tiene que decir eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, la consecuencia es extremadamente grande. Y entonces termina el versículo de Mateo 5, versículo 20. Si no tenemos una justicia mayor a la que viene por la carne, una justicia que viene por la fe, si no tenemos esa justicia, no entraremos en el reino de los cielos. Y hermanos, cada uno de nosotros tiene que anhelar entrar en este reino. ¿Sí? Es compartir una vida con Dios. Es estar nosotros de forma eterna junto a nuestro Salvador. ¿Sí? Y esta es la forma en la que cada uno de ellos tenían que pensar. Para terminar, quiero que veamos que esto no es algo extraño a lo que sucedía en ese contexto. Si nosotros nos vamos al Salmo 51, podemos observar esto. Chequen el Salmo 51. Y aquí tenemos un ejemplo del Antiguo Testamento de cómo es que tiene que ser tu corazón y mi corazón. En otras palabras, decir de forma diferente lo que les acabo de decir. Ahora es con las palabras de David. Y entonces David dice en el Salmo 51, chequen el versículo 16 y el versículo 17. Porque no quieres sacrificio, dice el versículo, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu que no despreciarás tú, oh Dios. Esa idea en el corazón de David es la que le hacía proclamar unos versículos antes. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es la que le decía. Entonces él reaccionaba de una forma en la cual en verdad estaba confiando en Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a terminar orando para que cada uno de nosotros. ¿Todavía sigo muteado? No te preocupes, Iván, sí repetir lo que dije ahorita que estaba muteado. Es que me entró una llamada. Pero les decía, vamos a terminar cada uno de nosotros orando, porque en verdad tengamos nosotros esta justicia que viene de parte de Dios y en verdad queramos cumplir nosotros los mandamientos porque amamos a Dios. ¿Ok? Entonces vamos a terminar orando eso. Clau, ¿crees que nos puedas dirigir, porfa? Claro que sí, amigo. Cierren sus Vas. ojitos. Señor, te damos gracias porque nos das este privilegio de poder estudiar tu palabra. Gracias porque nos provees de personas que, que tienen esa pasión por ti, por aprender de ti, para entonces poder enseñarnos. Pero asimismo, Señor, te queremos pedir que tú pongas en nosotros ese anhelo y también ese deseo de compartir de ti, Señor, no solamente hablando o queriendo estar al frente de las personas, sino que con nuestra propia vida estemos testificando de aquello que tú ya hiciste en nosotros, Señor, que nosotros podamos compartir con las personas todo lo que ya hemos aprendido y no solamente lo guardemos para nosotros. Permítenos tener ese deseo de poder cumplir tu ley, no porque nos volteen a ver o porque nos queramos gloriar, sino porque te queremos glorificar a través de nuestra vida, Señor. Porque realmente queremos que de eso se trate nuestra vida, de entregártela a ti y de vivirla junto a ti en este pequeño tiempo que tú nos regalas en esta tierra, porque sabemos que esto no es todo, Señor, pero el tiempo que podamos estar aquí y que nos quede aquí, pues que sea para vivirlo para ti, agradarte a ti y glorificarte a ti. Gracias por todo esto, Señor, y por favor permite que esto realmente sea una realidad en nuestros corazones y en nuestras vidas, no solamente algo que escuchamos,
y que creemos que se escucha bonito o que suena muy padre, sino que realmente sea algo que sea palabra viva en nuestra vida. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra y gracias por la vida de cada uno de mis compañeros y amigos que se pudieron conectar y porque tienen ese deseo de poder aprender y conocerte un poquito más cada día. Todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Clau. Van, amigos, ¿cómo ven? ¿Alguno tiene